Muy buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les ha bendecido, les permitió descansar y despertar el día de hoy teniendo el don de la vida, teniendo la posibilidad de escuchar y teniendo a sus familias cerca. El Señor ha sido bueno. Les agradezco su presencia el día de hoy. Vamos a entrar a la tercera de 6 lecciones. La lección de hoy se titula Las obras de la carne, motivo por el que necesitamos del Espíritu Santo. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Llegamos hoy a la mitad de este ciclo de 3 lecciones, Señor, para aprender más acerca de tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas este momento, que nos bendigas, Señor, que nos des un espacio para poder nosotros aprender unos de otros, aprender mutuamente acerca de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Pedimos, Señor, por nuestros familiares, Señor, para que los protejas, a nuestros seres queridos también. Y agradecemos, Señor, tu absoluta bondad. Y todo esto, Señor, lo pedimos, lo decimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije anteriormente, lección 3, las obras de la carne, motivo por el que necesitamos del Espíritu Santo. Les recuerdo además, estamos dentro de la serie titulada El Espíritu Santo como GPS. Nosotros no podemos considerar al Espíritu Santo sin pensar en una fuerza que nos influye y nos presiona para desobedecerlo. Y esa fuerza es uno de los 3 enemigos que tiene todo creyente. Todo creyente tiene primero al diablo como su enemigo. No necesita descripción, es muy claro, el diablo, Satanás y todos los demás nombres por los que lo conocemos. Me refiero a un personaje único, a un ser, a una entidad espiritual que conocemos de esa forma. El diablo es el amo supremo del mal, es el contrincante de Dios, pero aunque es el contrincante de Dios, no están al mismo nivel. Eso es como considerar que en sus mejores momentos la selección nacional se fuera a enfrentar con la U9 de alguna escuela. Podrán ser contrincantes, pero no están al mismo nivel. El segundo oponente, el segundo enemigo, es el mundo. El mundo como un sistema que funciona contrariando todo, absolutamente todo lo que emana de la voluntad de Dios. Pero hay otro enemigo que es muy particular, que es la carne. Noten que el diablo y el mundo están fuera de nosotros, pero la carne está muy dentro de nosotros. ¿Y qué es la carne? La carne es esa tendencia o inclinación humana normal que naturalmente nos lleva a actuar, a pensar y a tener predisposiciones contrarias a la voluntad de Dios. Y esto sin requerir ningún tipo de entrenamiento o instrucción para lograrlo. Vean, una forma de pensar en la carne es pensar en el otro concepto de carne. Cuando hablamos de la carne, esa inclinación humana natural, podemos pensar también en la carne. ¿Qué sucede si usted trae del supermercado una carne y la pone ahí en la cocina, la deja en el fregadero y no le hace absolutamente nada? Pasan 2, 3, 4 horas, no va a pasar nada. Pasan 5, 6, 7, 8 horas, probablemente no pase nada. Pero dele más tiempo y ¿qué va a pasar? La carne tiene una tendencia absolutamente natural a descomponerse. Y entonces la carne, si no se refrigera o si no se le pone en un montón de sal, la carne se va a descomponer. Normalmente no usamos sal, aquí usamos refrigeración en este lado del mundo. Pero la carne, la que se compra en el supermercado, tiene esa tendencia natural, dejada por sí sola,
sin cuidado, sin protección, sin refrigeración, la carne se va a descomponer. Pues nuestra carne es esa tendencia natural. Nadie nos la tiene que enseñar, nadie nos tiene que instruir, porque nacemos con ella. Bueno, esto cortesía y traída a nosotros por el patrocinio de Adán y Eva, pero eso es tema de otro día. No nos engañemos, hermanas y hermanos, no nos engañemos pensando que porque somos creyentes no podemos ser doblegados por la carne. Porque si no tenemos cuidado, nuestra propia carne puede terminar retratándonos, haciendo o pensando cosas que nosotros diríamos no, nunca, jamás en la vida lo podría hacer. El asunto también se nos pone color hormiga por una realidad, que la carne no la podemos matar mientras estemos vivos. Nos va a acompañar hasta el último aliento de vida. Solo la podemos debilitar. Pero tampoco piensen que es una naturaleza que se deja debilitar de brazos cruzados. Va a luchar y va a pelear como un león arrinconado, no como un gato panza arriba, sino como un león arrinconado. Nunca se va a rendir. O sea, la carne nunca se va a rendir, siempre vamos a tener que lidiar con ella. Es precisamente por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Pero antes de entrar a fondo a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, tenemos que entender qué es lo que hay en nuestro sistema que nos dificulta, y nosotros mismos sentimos a veces que más que una dificultad es un impedimento absoluto para poder estar en comunión con el Espíritu. Es una impresión nuestra, no es que necesariamente sea así, pero la carne es un enemigo formidable con el que hay que tener muchísimo cuidado. El cielo y el infierno, la carne y el Espíritu Santo, Dios y el diablo son realidades sumamente serias como para que nosotros pensemos que podemos navegar alrededor del mundo arrastrando esta naturaleza con la que ya nacimos sin tener comunión o contacto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como GPS nos guía, pero nos corresponde a nosotros dejarnos guiar, nos corresponde a nosotros obedecerlo. Ese es precisamente el reto que tenemos para poder llevar una vida victoriosa, porque, reitero, tenemos al enemigo que cargamos dentro de nosotros. La semana pasada, martes 30 de enero para ser exactos, estuve escuchando el programa de Malas Compañías. Es el programa que se da en Teletica Radio, es un programa de entrevistas con Ignacio Santos, que es el director de Telenoticias, y Armando González, que es el director de La Nación. Estaban entrevistando a don Randall Vargas, el director del OIJ, y él habló de un caso que de verdad a cualquiera le para la peluca. Y es un caso muy particular, porque él estaba explicando, lo hacía en el marco de aquel ataque de un comando de gente que llegó en una Toyotona, botaron un portón y entraron varios tipos, dispararon y mataron al sublíder de un grupo de narcotraficantes. Él estaba hablando de otro caso que se dio, que ningún medio de comunicación se dio cuenta, pero que en realidad se dio, y él lo reveló. Y explicó lo siguiente. Dijo que hubo un caso de una señora que estaba en su casa, ella es la pareja de un narco, estaba en su casa con sus hijos de entre 8 y 12 años, cuando ella de repente escucha el motor de un dron, esos aparatos que vuelan, y vio que el dron estaba encima de la casa de ella. Los drones tienen cámara. Ella inmediatamente, cuando el dron se fue, montó a sus hijos al carro y se fue disparada de la casa. ¿Por qué lo hizo? Su instinto le reveló algo que iba a pasar. Llegaron 25 personas, 16 de ellas con armas AK-47, algunos con unas camisetas, esas negras que traen el logo del OIJ, y dispararon a diestra y siniestra. No andaban buscando al líder narco rival, la andaban buscando a ella, porque le iban a matar a ella e iban a matar a todos los chiquitos de entre 8 y 12 años.
Eso me impactó porque ustedes se imaginan lo que es ordenar la muerte de esas personas, niños que no tienen absolutamente nada que ver. Eran fichas dentro de toda esta guerra de carteles y demuestra los extremos a los que puede llegar el ser humano. Y esto puede ser algo que haga tanto un inconverso como una persona que, creyendo ser convertida, simplemente se deja llevar por la carne y no cede la guía de su vida al Espíritu Santo. Y hay una particularidad. Nosotros podemos pecar contra el Espíritu Santo y podemos desobedecerle. Recordemos que en Hechos 5 del 1 al 4, que es donde está la historia que vimos de Ananías y Zafira, nosotros los seres humanos podemos mentirle al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hacerlo, podemos desobedecerle también, y todo eso es obra de la carne. Se ha puesto de moda en muchos ministerios que en lugar de ser presididos por pastores y pastoras, quienes presiden son oradores motivacionales, y se habla de un montón de promesas y la cosa bonita de la Biblia y todo lo demás, y es como un ministerio de algodón de azúcar. Doy gracias a Dios por este ministerio que todavía habla del infierno, del cielo, habla del fruto del Espíritu, habla de las obras de la carne, porque esto es crucial para nuestra vida, es crucial sí para nuestra salvación, pero entre ahora y nuestra muerte, cuando inicia ya nuestra vida en el ámbito eterno, nosotros tenemos una labor que cumplir, y esa labor que tenemos que cumplir aquí en la tierra es muy puntual, pero se ve entorpecida porque nosotros que debemos cumplirla, llevamos el Espíritu de Dios para cumplirla, pero recibimos zancadillas constantemente de parte de nuestra propia carne. Obedecer o desobedecer al Espíritu Santo es totalmente opcional, porque Dios nos creó con voluntad y en eso nos diferenciamos de todo el resto de la creación, porque nada en el reino vegetal, nada en el reino mineral, nada en el reino animal, me refiero a los animales, ¿verdad? Aquí no estoy con las ideas raras de Darwin, ninguno de ellos puede decirle a Dios no. El ser humano es el único en la creación que puede ver a Dios a los ojos y decir no, obra de la carne. Pero debemos tener cuidado, porque aunque tenemos voluntad y podemos decirle a Dios no voy a hacer lo que tú quieres, no voy a hacer lo que tú deseas, voy a hacer lo que yo quiera. Eso lo podemos hacer. Pero recordemos que a diferencia de Dios, nosotros no somos soberanos. Podemos decidir qué hacer. Podemos decidir si fortalecemos el Espíritu Santo o si fortalecemos a la carne. Pero la bendición de la obediencia o la maldición de la desobediencia, nosotros y nuestros seres queridos y aquellos que nos rodean son quienes las van a cosechar. Precisamente como este es un ministerio bíblico, vamos a darnos una muy buena lectura de 14 versículos. Sí, 14 versículos. Leemos muchísimo más que eso en la universidad y en el trabajo. Romanos 8, del 1 al 14, dice lo siguiente, bajo el título Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne.
En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repito el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Reitero el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta palabra plantea una realidad muy clara. Hay dos mundos en conflicto y nadie puede ser neutral. Usted tiene que escoger en qué bando va a pelear porque usted se encuentra en medio de una guerra. Es una guerra espiritual que usted no inició, pero está inmerso en ella. Y aquí no hay espacio para hippies chancletudos y greñudos que solo quieren movilizarse en esos Volkswagens, microbuses, las viejitas de antes, ¿verdad? Y puro peace and love. No, aquí no hay espacio para la neutralidad. O se apunta a un bando o se apunta al otro. Y la no escogencia es una escogencia en sí misma. Los creyentes debemos tener bien claro, el mundo a como está hoy día requiere que nosotros hagamos lo que escuché a un pastor decir. Un pastor dijo, Dios lo que ocupa son soldados, no diplomáticos. Eso no quiere decir que uno tenga que ser malcriado ni ser áspero, pero sí hay que ser claros. No, esto es lo correcto, esto es lo que no está correcto. Veamos, vuelvo nuevamente al mundo hoy día. Cuando los que tenemos cierta edad crecíamos, vean, nuestros padres podrían estar muy tranquilos trabajando o haciendo cosas en la casa y demás, y nosotros cuando ya terminábamos nuestros deberes podíamos sentarnos a ver tele sin ningún problema. Ya los padres no podemos confiarle a Disney el entretenimiento a nuestros hijos, porque les están enseñando cosas para luego causar conflictos a lo interno de la casa. Asumo que ustedes, al igual que yo, viven de una forma tal que para sus hijos sea muy complicado y muy difícil vivir en la casa como inconversos. O sea, yo le agradezco a Dios que mi esposa y yo en eso estamos en una sola sintonía. En esta casa va a ser muy difícil vivir como inconverso porque las disciplinas, las prácticas, la comunicación y todo, aquí todo, absolutamente todo, va a ser Dios 24/7. El mundo está funcionando al revés. Vean lo torcido que está Hollywood también. La película Sonido de Libertad fue pues criticada a diestra y siniestra, pero la película Barbie rompió récords. Y no podía esperarse otra cosa, porque vivimos en un mundo que está en conflicto y nosotros debemos depender del Espíritu Santo. Volvamos un momento al pasaje recién leído, propiamente versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podíamos restablecer nuestra relación con Dios a través de la ley, porque simple y sencillamente no lo íbamos a poder lograr.
Continúa el pasaje. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y el versículo 5 indica: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esto plantea una pregunta a quemarropa. ¿Usted a quién quiere complacer? ¿Quiere agradar a Dios o quiere que el mundo lo admire? ¿Está usted tan necesitado de atención y aprobación que es capaz de lanzarse del bote salvavidas para simple y sencillamente tener la aprobación de todas las pirañas, tener la aprobación de todos los cocodrilos y de todos los animales salvajes que podrían despedazarlo a mitad del río? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero como humanos también tenemos un deseo de ser aprobados por los demás. Pero cuidado con ese deseo, porque no tiene ningún sentido el afiliarnos con un mundo del cual el Señor ya nos sacó y nos selló con el Espíritu Santo. Vean, a veces la palabra de Dios, como no fue escrita en tibás, no fue escrita en limón ni en alajuela, entonces usa términos que nosotros en nuestro español no usamos usualmente, como este que acabo de decir, ¿verdad? Que fuimos del concepto de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Veámoslo en estos términos. Se nos puso un uniforme permanente que nos identifica con un ejército. ¿Por qué vamos a actuar dentro de este ejército como que si perteneciéramos al ejército contrario, al ejército que nos quiere destruir? Los creyentes, ya va siendo hora, en el año 2024, ya va siendo hora de que vayamos escogiendo equipo, ejército o el grupo al cual vamos a pertenecer. El mundo nos llama y nos presiona por todo lado para que cedamos y seamos como el mundo quiere, porque mientras uno sea como el mundo, vea, la vida va a ser tranquila en cuanto a la aprobación de otros. La vida va a ser tranquila en cuanto a la admiración de otros. Pero un mundo hostil hacia el Señor debe invitarnos a estar siempre con el Señor. Y como la única forma de sintonizarnos con Dios, porque Dios es divino, Dios es santo, nosotros no podemos ni siquiera estar en su presencia si no tenemos a un intermediario. Jesús vino como nuestro intermediario para ofrecernos salvación. Nos da la salvación y mientras estaba en su existencia terrenal, Jesús asciende al Padre y desciende el Espíritu Santo, pero no solo para los que vivían en esa época, descendió también para nosotros, porque usted y yo, los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos por un lado la salvación garantizada. Cuando muramos sabemos que vamos a ir al cielo, pero ¿qué tal si nos faltan décadas para morir? No podemos vivir en un absoluto fracaso acá en este mundo porque hay una misión que cumplir. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Esa es la importancia de Dios en la forma del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es el que puede hacer que nuestras reacciones naturales, nuestras reacciones reflejas, lo que de verdad queremos decir, no lo digamos. Que la gente a la que no queremos perdonar, la perdonemos, para que todo lo que el Señor ordena en su palabra, nosotros lo podamos cumplir, porque precisamente para eso es que tenemos el Espíritu Santo, para poder hacer exactamente lo que Dios quiere, porque en estos cuerpos, sin el Espíritu Santo, nunca lo podríamos lograr. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra el día de hoy. Pedimos, Señor, de una manera muy puntual y específica, Señor, que nos des el valor de vestirnos con el Espíritu Santo y salir siempre, Señor, en defensa de tus valores, de poder decir, Señor, sin susurros
y sin que sea un secreto que pertenecemos a tu equipo, pertenecemos a tu ejército, no peleamos con ningún otro, no estamos adscritos a ningún otro, Señor, porque sí, eso nos podrá llevar a no ser admirados, a no ser aceptados, pero al final, Señor, eres tú quien tiene un cielo que ofrecernos por medio de Cristo Jesús, o tienes un infierno al cual condenarnos si lo rechazamos. Esto, Señor, lo pedimos y te agradecemos por la lección de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.